Domingo de Ramos. Hoy se da el pistoletazo de salida para la celebración de la Semana Santa en gran parte del mundo occidental. Una semana en la cual se recuerdan y celebran los últimos días de Jesús de Nazaret en la carne. Año tras año, el mundo cristiano recuerda estos acontecimientos según son narrados en la Biblia. Pero, ¿qué dirías si te dijera que hay otros textos que nos indican lo que sucedió durante esta semana con mucho más detalle? A lo largo de estos vídeos que iré sacando día tras día, contaré la cronología narrada según la visión del libro de Urantia. Un libro que se presenta a sí mismo como una revelación divina. Dado a que empezaré esta serie de vídeos utilizando el Domingo de Ramos como el punto de partida, creo conveniente antes de empezar contextualizar un poco acerca de los pensamientos de Jesús, de los planes que tenía, de los planes de su propio grupo de seguidores y del ambiente que existía en torno a la figura del Hijo del Hombre. Primero, y este es un detalle muy importante que nos presenta el libro de Urantia para poder entender las decisiones de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la forma y el nombre que tomó en la carne en este mundo un Hijo creador de Dios, es decir, un Hijo del Hijo Eterno, al cual se le otorgan las facultades y capacidades de crear, y el cual tiene como misión crear y administrar un universo local. Para poder ser reconocidos como soberanos de su propia creación, estos hijos creadores deben vivir 7 experiencias personales en la similitud de sus criaturas. Micael de Nevadón, quien, según la revelación de Urantia, es el Hijo creador de nuestro universo, completó su última efusión en la similitud del hombre, es decir, en la carne, en este mundo. Pudo haber elegido cualquiera. Eso no importaba, pero eligió este. Y aquella experiencia no respondía a nada más que vivir la vida de una de sus criaturas. No respondía a ninguna otra necesidad más que vivir una vida normal en un mundo de su propia creación. En el momento en el que Jesús de Nazaret, a los 31 años, recupera su conciencia, su divinidad, el saber quién es, se le ofrece volver a su trono en los dominios de su universo local, pues ya había satisfecho la necesidad de experimentar la vida en la carne. Aún así, Jesús de Nazaret decidió someterse a la voluntad de su Padre, de Dios, el número 1, y satisfacer su vida como la de todos los mortales, hasta el último momento, muriendo materialmente. Es por esto que Jesús se quedó en este planeta, y a partir de ahí trazó un plan para la divulgación de un mensaje que desafortunadamente ha sido tergiversado y manipulado. Aún así, el Hijo del Hombre trazó los planes para la divulgación de su mensaje, para cambiar la cara de un Dios colérico y justiciero, que condenaba al fuego eterno a los pecadores. Jesús de Nazaret se quedó en este mundo con el único objetivo de transmitir la esperanza de que todos, sin excepción, somos hijos de Dios y por lo tanto estamos condenados a ser felices. 2. Siguiendo con las decisiones de Micael, es decir, Jesús, para su ministerio público, él sabía perfectamente acerca de las profecías del Mesías. Sabía también muy bien que él cumplía muchas de aquellas profecías y que si quisiera podría cumplir las demás a plena satisfacción. El problema que esto suponía es que el Mesías para los judíos era un guerrero, un libertador, un líder que llevaría a la nación judía a lo más alto del gobierno mundial. Jesús, como Hijo Creador, quería instaurar un mensaje, y sabía que este mensaje no era de dominio exclusivo de una nación. Es más, Jesús transmitió un mensaje no solamente para este mundo, sino para todos los mundos de su creación. Por lo tanto, decidió deliberadamente no cumplir con las profecías acerca del Mesías. Esto incluía la no ejecución de milagros, pues Jesús quería que su mensaje fuera recibido en los corazones
a través de la palabra y no a través de grandiosas muestras de poder. Además, para aquel pueblo, el Mesías era un libertador y líder político que se sentaría en el trono de David. Jesús predicó un reino espiritual que nada tenía que ver con los gobernantes terrenales ni con los reinos del mundo material. La popularidad de Jesús de Nazaret. Jesús comenzó su ministerio público cuando el interés popular por la predicación de Juan el Bautista estaba en su apogeo, y en aquella época el pueblo judío de Palestina esperaba ansiosamente la aparición del Mesías tal y como he dicho antes. Juan había hablado de alguien más grande que él, de aquel Mesías que llegaría a romper los dientes del invasor y a liberar al pueblo judío. Juan se encargó de hacer ver a sus seguidores que Jesús era aquel rompedor de dientes y aquella persona más grande que él. Juan y Jesús eran primos lejanos y ambos habían sido anunciados por Gabriel a sus madres respectivas. Luego del bautismo, Jesús se retiró durante 40 días a una cueva en la cual planificó todo lo que iba a ser su ministerio público y tomó grandes decisiones como la de no obrar milagros. Pero la popularidad de Jesús empezó a crecer en un acontecimiento casi inmediato a la finalización de su retiro en la cueva. Jesús fue bautizado en enero del año 26, y para finales de febrero de este mismo año fue invitado a una boda en la que sucedería un acontecimiento bastante importante. En aquella boda, conocida como las bodas de Caná, Jesús realizó un prodigio inconscientemente. Intentando satisfacer las súplicas y peticiones de su madre, Jesús se conmovió e hizo que su parte humana deseara que las súplicas de su madre fueran satisfechas. Esto puso en marcha a toda la maquinaria de seres celestiales que seguían a su Hijo Creador, y se obró el milagro. El agua se transformó en vino. Desafortunadamente, a partir de este acontecimiento, el Hijo del Hombre fue recordado y reconocido como un obrador de milagros, más que como un maestro espiritual. A partir de ahí, podríamos decir que empezó el ministerio público, en el cual el Galileo, junto con sus discípulos, fueron hablando de aquí a allá acerca del amor del Padre, de la filiación con Él de todas las criaturas y por lo tanto la fraternidad humana. Como bien sabemos, las bodas de Caná no fue el único caso aislado de prodigios del Maestro. Dentro de los prodigios que se conocen y no se conocen del Maestro están numerosas sanaciones individuales así como multitudinarias. Pero sin lugar a dudas, el punto más alto de popularidad que alcanzó Jesús de Nazaret lo obtuvo el año 30, en marzo, cuando en Betania resucitó a su amigo Lázaro. La resurrección de Lázaro, además, había sucedido pocos días después de la multiplicación de los panes y los peces. En aquel momento, para aquel pueblo, Jesús era, sin lugar a dudas, el Mesías prometido. Las enemistades de Jesús de Nazaret con el Sanedrín. A lo largo de su ministerio público, Jesús de Nazaret visitó en varias ocasiones la ciudad de Jerusalén. Desde su primera visita, las desavenencias con el Sanedrín se manifestaron, y desde entonces la enemistad fue declarada por parte de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos. Jesús predicaba cosas muy diferentes a las que estaban en la rígida ley oral o escrita, y censuraba la hipocresía de los líderes religiosos a la hora de interpretar la ley para su favor. Esto causó que Jesús tuviera una orden de caza y captura sobre su cabeza y su grupo desde muy temprano. No es de extrañar, por lo tanto, que el ministerio público del Hijo del Hombre se realizara fuera de la Judea. La mayor parte de las giras que realizaron él y su grupo se hicieron en el territorio de la Galilea. Si hay una palabra con la cual se pudiera resumir las acciones de este grupo durante toda la vida pública del Maestro, sería huida. Huyeron constantemente de los levitas para que no apresaran al Maestro.
Y por último, te quiero contextualizar en los acontecimientos justamente previos al Domingo de Ramos. El sábado anterior, el sábado 1 de abril del año 30, en Betania, en la casa de Simón el leproso, se ofreció un banquete, una cena, en nombre de Jesús de Nazaret, que acababa de llegar a Betania, y de Lázaro, su amigo. La popularidad de Jesús, el invitado de honor en esta cena, la cercanía con Jerusalén de Betania, y la necesidad de sus enemigos de vigilarlo hicieron que allí se congregara una gran cantidad de personas, de todo tipo. A pesar de que los discípulos estaban asustados por las represalias que podría tomar el Sanedrín, estando Jesús ahí en Betania, el maestro tuvo una cena bastante agradable. Conversó y compartió gustosamente con los asistentes a la cena, hasta que, en la mitad de ella, sucedió un acontecimiento que el mundo conoce muy bien. A quien no conoce bien es a la protagonista de este evento. María de Betania, la hermana de Lázaro, amiga de Jesús desde la infancia, se acercó a él con un frasco de perfume de nardo y lo vertió en sus manos y en sus pies, ungiéndolo. Este hecho levantó las críticas de los presentes y uno de los más ácidos con esas críticas fue Judas Iscariote. Dentro de las críticas que se hacía, se decía que aquel perfume tan caro podía haber sido vendido y haber sido repartido entre los pobres. Jesús reprendió a todos aquellos que criticaron a María por este gesto, pues les dijo la famosa frase de que siempre tendréis a los pobres para ayudarlos. En cambio, a mí no me tendréis siempre entre vosotros. Jesús sabía perfectamente que María había guardado este frasco para ungirlo tras su muerte, y le comentó tanto a sus discípulos como a todos los asistentes que María los había reprendido a todos en cuanto a que ella había hecho ese acto, adelantándose a su muerte, ungiéndolo así porque confiaba y tenía fe en las palabras que decía el Maestro cuando anunciaba su propia muerte y vuelta a la vida. Este hecho puntual no sería tan importante si no fuera porque Judas Iscariote tomó esa reprimenda como personal. Este fue el detonante para que su mente decidiera abandonar el grupo y finalmente traicionar al Maestro entregándolo a los sanedritas. Ahora sí, empezaré con la lectura del libro Durante acerca de el Domingo de Ramos, recogido en el documento 172. Aquel domingo por la mañana, en el hermoso jardín de Simón, el Maestro convocó a sus 12 apóstoles a su alrededor y les dio sus instrucciones finales antes de entrar a Jerusalén. Les dijo que probablemente pronunciaría muchos discursos y enseñaría numerosas lecciones antes de volver hacia el Padre, pero aconsejó a los apóstoles que se abstuvieran de hacer cualquier trabajo público durante esta estancia para pasar la Pascua en Jerusalén. Les indicó que permanecieran cerca de él y que vigilaran y oraran. Jesús sabía que muchos de sus apóstoles y seguidores inmediatos llevaban sus espadas escondidas en aquel mismo momento, pero no hizo ninguna alusión a este hecho. Estas instrucciones matutinas abarcaron un breve repaso del ministerio de los apóstoles desde el día de su ordenación, cerca de Cafarnaúm, hasta este día en que se preparaban para entrar en Jerusalén. Los apóstoles escucharon en silencio y no hicieron ninguna pregunta. Aquella mañana temprano, David Zebedeo había entregado a Judas los fondos obtenidos con la venta del equipo del campamento de Pella. Y Judas, a su vez, había puesto la mayor parte de este dinero en manos de Simón, su anfitrión, para que lo guardara en un lugar seguro en previsión de las necesidades de su entrada en Jerusalén. Después de la conferencia con los apóstoles, Jesús mantuvo una conversación con Lázaro y le indicó que evitara sacrificar su vida al espíritu vengativo del Sanedrín. Obedeciendo esta recomendación, Lázaro huyó unos días después a Filadelfia, cuando los agentes del Sanedrín enviaron a unos hombres para que lo arrestaran. En cierto modo, todos los seguidores de Jesús sentían la crisis inminente.
Pero la jovialidad inhabitual y el buen humor excepcional del maestro impidieron que se dieran plenamente cuenta de la gravedad de la situación. La partida hacia Jerusalén. Betania estaba a unos 3 kilómetros del templo, y era la 1:30 de aquel domingo por la tarde, cuando Jesús se preparó para salir hacia Jerusalén. Sentía un profundo afecto por Betania y su gente sencilla. Nazaret, Cafarnaún y Jerusalén lo habían rechazado, pero Betania lo había aceptado, había creído en él. Fue en este pueblecito, en el que casi todos los hombres, mujeres y niños eran creyentes, donde Jesús escogió realizar la obra más poderosa de su donación terrenal, la resurrección de Lázaro. No resucitó a Lázaro para que los habitantes pudieran creer, sino más bien porque ya creían. Jesús había reflexionado toda la mañana sobre su entrada en Jerusalén. Hasta ese momento, siempre se había esforzado por impedir que el público lo aclamara como el Mesías. Pero ahora la situación era diferente. Se estaba acercando al final de su carrera en la carne. El Sanedrín había decretado su muerte, y no iba a pasar nada porque permitiera a sus discípulos que expresaran libremente sus sentimientos, tal como hubiera ocurrido si hubiera elegido hacer una entrada oficial y pública en la ciudad. Jesús no decidió efectuar esta entrada pública en Jerusalén como un último intento por hacerse con el favor popular, ni como una tentativa final para obtener el poder. Tampoco lo hizo del todo para satisfacer los anhelos humanos de sus discípulos y apóstoles. Jesús no albergaba ninguna de las ilusiones de un soñador fantasioso. Sabía muy bien cuál iba a ser el desenlace de esta visita. Después de haber decidido hacer una entrada pública en Jerusalén, el maestro se vio enfrentado a la necesidad de escoger un método apropiado para ejecutar esta resolución. Jesús reflexionó sobre las numerosas profecías, más o menos contradictorias, llamadas mesiánicas. Pero solo parecía haber una que pudiera seguir de manera apropiada. La mayoría de estas declaraciones proféticas describían a un rey, el hijo y un sucesor de David, un hombre audaz y enérgico que liberaría temporalmente a todo Israel del yugo de la dominación extranjera. Pero había un pasaje en las Escrituras, que a veces había sido asociado con el Mesías, por parte de aquellos que más defendían el concepto espiritual de su misión. Jesús consideró que podría utilizar coherentemente este pasaje como guía para la entrada que proyectaba hacer en Jerusalén. Este escrito se encontraba en Zacarías y decía: «Regocíjate mucho, oh hija de Sión, da gritos de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene hacia ti. Es justo y trae la salvación. Viene como alguien humilde, montado en un asno, en un pollino, el hijo de una burra». Un rey, guerrero, siempre entraba en una ciudad montado a caballo. Un rey en misión de paz y de amistad siempre entraba montado en un asno. Jesús no quería entrar en Jerusalén a lomos de un caballo, pero estaba dispuesto a entrar pacíficamente y con buena voluntad, subido en un burro como el Hijo del Hombre. Jesús había intentado durante mucho tiempo, mediante una enseñanza directa, inculcar a sus apóstoles y a sus discípulos que su reino no era de este mundo, que se trataba de un asunto puramente espiritual. Pero no había tenido éxito en este esfuerzo. Ahora quería intentar realizar, mediante un gesto simbólico, aquello que no había conseguido hacer por medio de una enseñanza clara y personal. En consecuencia, inmediatamente después del almuerzo, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les ordenó que fueran a Betfagé, un pueblo vecino, un poco retirado de la carretera principal, a corta distancia al noroeste de Betania. Les dijo además: «Id a Betfagé, y cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis el pollino de una burra atado allí. Desatad el pollino y traedlo con vosotros. Si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis esto?, decid simplemente: el maestro lo necesita». Cuando los dos apóstoles fueron a Betfagé, tal como el maestro les había ordenado, encontraron al pollino atado en la calle al lado de su madre y cerca de una casa de esquina. Mientras Pedro empezó a desatar el pollino, llegó el dueño y preguntó por qué hacían eso. Cuando Pedro le contestó lo que Jesús les había ordenado, el hombre dijo: «Si vuestro maestro es Jesús de Galilea,
El pollino está a su disposición. Y así regresaron llevando al pollino con ellos. Entretanto, varios cientos de peregrinos se habían reunido alrededor de Jesús y de sus apóstoles. Desde media mañana, los visitantes que paseaban camino de la Pascua se habían detenido allí. Mientras tanto, David Zebedeo y algunos de sus antiguos mensajeros decidieron dirigirse apresuradamente a Jerusalén, donde difundieron eficazmente la noticia entre las multitudes de peregrinos que visitaban el templo de que Jesús de Nazaret iba a hacer una entrada triunfal en la ciudad. En consecuencia, varios miles de estos visitantes acudieron en masa para saludar a este profeta, autor de prodigios del que tanto se hablaba, y que algunos creían que era el Mesías. Esta multitud que salía de Jerusalén encontró a Jesús y al gentío que se dirigía hacia la ciudad poco después de que hubieran pasado la cima del Olivete y hubieran empezado a descender hacia la ciudad. Cuando la procesión partió de Betania, había un gran entusiasmo en la alegre multitud de discípulos, creyentes y peregrinos visitantes, muchos de ellos procedentes de Galilea y Perea. Justo antes de partir, las 12 mujeres del cuerpo femenino original, acompañadas por algunas de sus asociadas, llegaron al lugar y se unieron a esta procesión excepcional que se dirigía alegremente hacia la ciudad. Antes de partir, los gemelos Alfeo colocaron sus mantos encima del asno y lo sujetaron mientras se subía el maestro. A medida que la procesión avanzaba hacia la cima del Olivete, la alegre multitud echaba al suelo sus prendas de vestir y traía ramas de los árboles cercanos para hacer una alfombra de honor al asno que llevaba al Hijo Real, al Mesías prometido. Mientras la multitud jubilosa continuaba avanzando hacia Jerusalén, empezaron a cantar, o más bien, a gritar al unísono el salmo: «Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, bendito sea el reino que desciende del cielo». Jesús se mostró alegre y jovial durante el trayecto hasta que llegó a la cumbre del Olivete, desde donde se tenía una vista panorámica sobre la ciudad y las torres del templo. El maestro detuvo allí la procesión, y un gran silencio se apoderó de todos mientras lo veían llorar. Bajando la mirada sobre la inmensa multitud que salía de la ciudad para recibirlo, el maestro, con mucha emoción y una voz llorosa, dijo: «Oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido, tú también, al menos en este día tuyo, las cosas que te pertenecen a tu paz y que podrías haber tenido con tanta profusión. Pero ahora estas glorias están a punto de ocultarse a tus ojos. Estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y de volverle la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos abrirán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán por completo, de manera que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto te sucederá porque no has reconocido la hora de tu visita divina. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios, y todos los hombres te rechazarán». Cuando hubo terminado de hablar, empezaron a descender del Olivete, y pronto se reunieron con la multitud de visitantes que venía de Jerusalén, ondeando ramas de palmera, gritando hosanas y expresando de otras maneras su regocijo y su buena hermandad. El maestro no había planeado que estas multitudes salieran de Jerusalén para encontrarse con ellos. Fue obra de otras personas. Nunca premeditó nada que fuera teatral. Junto con la multitud que afluía para dar la bienvenida al maestro, también venían muchos fariseos y otros enemigos suyos. Estaban tan perturbados por esta explosión repentina e inesperada de aclamación popular que tuvieron miedo de arrestarlo, por temor a que esta acción precipitara una revuelta abierta del pueblo. Temían enormemente la actitud de la gran cantidad de visitantes que habían oído hablar mucho de Jesús, y gran número de los cuales creían en él. Al acercarse a Jerusalén, la multitud se volvió más expresiva, tanto que algunos fariseos se abrieron paso hasta Jesús y dijeron: «Instructor, deberías reprender a tus discípulos y exhortarlos a que se comporten de una manera más correcta». Jesús respondió: «Es muy adecuado que estos hijos den la bienvenida al Hijo de la Paz, a quien los jefes de los sacerdotes han rechazado. Sería inútil detenerlos, no sea que estas piedras, al borde del camino, se pongan a gritar en su lugar».
Los fariseos se apresuraron a adelantarse a la procesión para volver al Sanedrín, que entonces estaba reunido en el templo, e informaron a sus colegas: «Mirad, todo lo que hacemos no sirve para nada. Estamos confundidos por este Galileo. La gente se ha vuelto loca por él. Si no detenemos a esos ignorantes, todo el mundo le seguirá». En realidad no había que atribuir ningún significado profundo a esta explosión superficial y espontánea de entusiasmo popular. Esta bienvenida, aunque alegre y sincera, no representaba ninguna convicción real o profunda en el corazón de esta multitud jubilosa. Esta misma muchedumbre estuvo igualmente dispuesta a rechazar rápidamente a Jesús, más tarde, aquella misma semana, en cuanto el Sanedrín hubo tomado una posición firme y decidida contra él. Cuando perdieron sus ilusiones, cuando se dieron cuenta de que Jesús no iba a establecer el reino de acuerdo a sus esperanzas albergadas durante mucho tiempo. Pero toda la ciudad estaba extraordinariamente agitada, de manera que todo el mundo preguntaba: «¿Quién es ese hombre?». Y la multitud contestaba: «Es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea». Como te podrás imaginar, para los discípulos y seguidores de Jesús este día fue glorioso. Era la culminación de todos sus anhelos, de todo lo que ellos querían, siendo los seguidores de su tan ansiado Mesías. Parecía que Jesús entraba en Jerusalén desafiando con éxito a los dirigentes religiosos y que por fin establecería su poder y su mando. Seguiremos mañana con un próximo vídeo en el cual se relatarán, según el libro Durante, a los sucesos del lunes. Ten esperanza y confía. Sígueme para saber un poco más.